para hablarnos de protección de datos y acceso a la información. Por supuesto, continuamos con eso. Adria y Enrique, adelante. Nuestra abogada, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Erika. ¿cómo están? Feliz lunes. Igualmente para ti. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema importante. Sí es lunes, ¿verdad? Es sí. lunes, creo el que sí lunes es 5 de mayo. Para los que no saben en qué día están hoy. Vamos a hablar de la protección de datos. De datos. Fíjate que entrevistamos al licenciado Víctor Manzano, que es exdirector jurídico de una empresa de telefonía muy importante y nos va a aportar información muy interesante. Pero querías comentarnos algo acerca... Quiero darle de un respecto tema pendiente. del tema que dimos el viernes del bullying a Mariana. Quiero darle las gracias a COPRED. Es una institución, es una dependencia del gobierno del Distrito Federal, comprometida con su trabajo, nos dio respuesta inmediata, cosa que otras autoridades federales no. Pero bueno, estamos en espera de esto. Muy bien, vamos a verlo. Pues vamos. En esta ocasión nos encontramos con el licenciado Víctor Manzano, quien es director jurídico de empresa, destacado abogado corporativo. Licenciado, buenos días, muchas gracias. Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, en esta ocasión te molestamos porque escuchamos hablar de este tema de protección de datos y no sabemos qué es. ¿Qué es la protección de datos? Básicamente esto responde la creación de esta ley y que ahora se tutelen los datos personales a dos efectos. El efecto personal de que tu información esté cuidada por aquellas personas que se hacen de esa información por la razón que sea, porque tú compras en una tienda, porque solicitas algo en internet, y también, si me lo permites decir, por una cuestión de competitividad. ¿Cómo puede una empresa multinacional pretender venir a este país si tiene un call center con 5,000 posiciones y la información de la gente que pasa atrás de ese call center se pierde y simplemente puede terminar en las manos de otra persona? El Instituto Federal de Acceso a la Información es el ente gubernamental que se encarga de regular todo esto. Lo regula de dos formas. Primero, cuando se promulgó la ley, pues dio todo lo que podía saber o tutelar, pretendía titular en ese momento, para poderlo tener en una ley. Y después se convierte en la autoridad que se va a encargar de resguardar esa información a solicitud de los dueños de la misma cuando así se requiere. ¿Cómo se hace llegar a la gente? Se hace llegar a través de los famosos avisos de privacidad. Existen tres: el simplificado, el corto y el integral. De su nombre podemos deducir que es el aviso completo, un aviso más pequeño, como el que ponen en las tiendas o en las oficinas cuando llegas y te avisan que tus datos pueden ser utilizados para tales o cuales propósitos, y el simplificado, que es el que está en los correos electrónicos, en los panfletos, en los folletos y en el material que te pueden llegar a dar en la calle. Y te deben de mencionar la forma en que tú tienes acceso para que esa información se modifique, se cancele o se le dé un uso distinto al que tú autorizaste en su momento. Finalmente, cuando tus derechos no son respetados y cuando tu información o empieza a circular o no se utiliza para el propósito que fue solicitada, en ese momento es cuando tú puedes activar la función de la autoridad, que es esta de solicitar a la persona que maneja tus datos que pueda hacer lo que tú quieras con ellos, rectificarlos, cancelarlos, oponerte a su uso o modificarlos en la base de datos. Las empresas te dicen, te pueden decir que los datos están reservados, que no se dará esa información. Correcto. Pero en el caso de que la empresa te diga que se reservan tus datos, pero que los va a proporcionar si considera pertinente, y yo no estoy de acuerdo, ¿qué es lo que debo de hacer ahí? Te puedo decir que las empresas grandes, las farmacéuticas, los grandes almacenes, los entes de gobierno, son muy serios en el tratamiento que le dan a tu información. ¿Cuál es el problema? Que debe de haber tocado que llegas a un restaurante pequeño y te piden tus datos, diciéndote que pueden quizá proporcionarte algún tipo de descuento el día de tu cumpleaños, te piden tu correo electrónico, te piden tu teléfono, te piden tu número completo y no hay aviso de privacidad. En ese momento tú ya diste tus datos y esos datos se vuelven del dominio público, aunque ellos tienen la obligación de protegerlos. ¿Por qué se crean estos avisos? Para tener una forma estandarizada de poder captar de la gente los datos, que la gente tenga la seguridad de que esos datos van a ser utilizados para cierta cosa y que la empresa como tal no pueda hacer
no sé, mandarte spam en tu correo electrónico, mandarte catálogos que tú no quieres, vender incluso tu información, que eso en México ha pasado muchísimo. Y como dices, hay empresas que se reservan el uso de tu información. Yo recomiendo que en ese caso no la des. En el caso de que reciba llamadas de empresas, publicidad, en fin, y tengan mis datos y yo no haya autorizado dar esos datos o me sale el signo de interrogación de dónde sacaron mi teléfono, mi nombre, ¿qué debo de hacer ahí? El primer escenario es la Conducef y Profeco tienen servicios ya desde hace algún tiempo donde hay bases de datos donde tú te puedes dar de alta para que no te molesten en tu casa, en tu oficina, en tu teléfono celular, que lo siguen haciendo. Pero eso es para materias específicas. Usuarios de servicios financieros, aquellos que están protegidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor. En caso de una empresa a la que tú le diste tus datos y sabes que le diste tus datos, en ese caso puedes activar los famosos derechos ARPO. Esos derechos ARPO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Tú vas directamente a la empresa, preguntas por el responsable, porque hay un responsable del tratamiento de tus datos, y le pides que te dé de baja de la base de datos, que no te contacten. No obstante, en eso debieron de haber quedado desde el principio, o sea que te los pidieron. Si no funciona, tú puedes ir ante la autoridad y la autoridad tendrá la obligación de pedir al particular que toda la información que tú le has solicitado, saber qué información tienen de ti, para qué la están utilizando, cómo se está utilizando, tienen 20 días para poder contestar a la autoridad. ¿A quién nos referimos con la autoridad? El IFAI. Si a la empresa que me bloquea no hace caso de mi obligación, porque es autoaplicativa, tú le tienes que pedir a la empresa que se hagan efectivos tus derechos. Si no lo hace, tienes la opción de ir ante la autoridad solicitará de manera oficial saber la información que tienen tuya, para qué la están ocupando, si ha cambiado de manos, quién es el responsable del tratamiento, en qué base de datos se encuentran, y entonces tú ya libremente con esa información de frente puedes decir bórrenme de su base de datos. El no hacerlo tiene penas que pueden llegar a ser bastante graves para las empresas. No voy a decir nombres, pero el IFAI ha tenido ciertos casos de éxito con bancos, porque cuando hablas y pides información sobre tu tarjeta de crédito o me llega un producto que no solicité, la Conducef dice no soy el ente indicado para tratar esto porque no son llamadas telefónicas, te dieron un servicio y un producto financiero el cual tú no pediste, el IFAI pide que por favor se intervenga, se dé información y se cancele, se modifique, se oponga, todo lo demás. Y ha habido multas muy muy grandes del orden de los 50 millones de pesos, así puede llegar a ser, ¿no? Muy bien, Víctor, pues muchas gracias. Nos queda muy claro esta protección a los datos. Muchísimas gracias. Es así como concluimos, amigos de Tus Ciudades. Nos vemos en la próxima.